Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder estar nuevamente ante ustedes en estos miércoles de crecimiento que la verdad es que son muy edificantes, primeramente para cada uno de los que estamos aquí al frente y con el anhelo de que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones podamos compartirlo con ustedes, podamos transmitir lo que Dios está hablando a nuestras vidas y lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Y no quiero dejar de agradecer a nuestros pastores y dar gracias por sus vidas, por lo que están haciendo en nuestra iglesia y por la oportunidad que nos dan también de crecer juntos, amados. Pues yo quiero compartir con ustedes este tema, pero si me permiten quiero orar brevemente antes de empezar. Amado Señor, muchas gracias por tu amor, Señor. Muchas gracias, Señor, por lo que eres y por lo que significas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a nuestras vidas y nos reta, nos anima a estar meditando y siguiendo tu palabra, poniendo por obra tu palabra. Señor, esta palabra que está en las Escrituras, tú la has dejado para que nosotros perpetuemos lo que tú has hecho. Amado Señor, gracias, gracias, precioso Jesús. Sin duda, Señor, tú nos has amado y tú has puesto, Señor, como ejemplo lo que tú hiciste aquí en la tierra. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en tu santo nombre, precioso Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues yo quiero empezar esta charla platicando con ustedes que una de las cosas, uno de los aspectos que Dios ha puesto en mi vida últimamente a meditar es sobre cómo Jesús es la cabeza de su iglesia, de cómo Él es la cabeza y al ser Él la cabeza, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo en su iglesia. Y nos dice 1 Corintios 12:27, dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Pero además, también las Escrituras nos hablan de cómo funciona esta unión. Dice Romanos 12, versos 4 y 5, dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y me encanta esta palabra y sin duda que es una maravilla y es todo un misterio cómo en lo natural, cómo funciona el cuerpo humano. Pues de la misma manera también nos habla su palabra que funciona así la iglesia, que funciona el cuerpo de Cristo. Y vemos esta semejanza en donde en el cuerpo humano, pues la cabeza que guarda el cerebro, donde está contenido el cerebro, pues prácticamente es el centro de mando. Es la que controla todas las funciones del cuerpo humano y la que le da la señal o el mando a cada miembro de que haga su función, de que funcione, de que cumpla la orden que el cerebro le ha enviado y de este modo pues le da bienestar y le da funcionamiento a todo el cuerpo. Pues mis amados, de la misma manera funciona el cuerpo de Cristo. ¿Se pueden imaginar esto que en lo natural sucede, que se haga realidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Realmente es algo fantástico. Y yo te quiero hablar precisamente sobre esto, sobre
sobre el llamado que Jesús nos ha hecho a servir. Y este llamado es un llamado personal para cada uno de nosotros. Un llamado como miembros de su cuerpo, un llamado a servir, porque somos también parte de su iglesia. Y ese llamado es para servir a su iglesia, para servirnos unos a otros, para servir a los demás. Y yo meditaba en esto, mis amados, que realmente este es un aspecto que en el mundo no es lo usual, porque normalmente en nuestro egocentrismo estamos acostumbrados a ser servidos y no a servir. Los actos de servicio a veces no los tenemos considerados con los demás. Y realmente Jesús nos llama a servir. Yo quiero platicarte una anécdota de manera breve. Hace un tiempo yo trabajé en un hospital en el laboratorio. En esa temporada yo estaba laborando en las noches, en el turno nocturno, y también en esa época nos tocó vivir la epidemia de la influenza, allá por el 2009 más o menos. La verdad es que las noches se volvieron muy pesadas, había muchísima gente en el hospital queriendo ser atendida y acudían a nosotros solamente para que pudiéramos hacerles la prueba, para confirmar o para negar que tuvieran el virus de la influenza H1N1. Y la verdad es que, como les decía, las noches se volvieron muy difíciles, muy pesadas, porque teníamos mucha gente acudiendo al hospital queriendo descartar que tuviera la influenza, y era mucha gente la que atendíamos para esto. Pero además también atendíamos todas las necesidades del hospital, las personas que se operaban en la noche, las personas que llegaban a urgencias, que necesitaban estudios, las personas que aún en las noches tenían que hacerle estudios de control de manera rutinaria. Realmente las noches eran agotadoras. Y yo recuerdo que al inicio de esta situación casi nos negábamos a atender a la gente. Pero pensar tan solo que la gente no estaba en el hospital por gusto, sino realmente por una necesidad urgente, me hizo recordar para qué estaba yo ahí, me hizo centrarme y ver que estaba yo allí para servirles, para atenderlos. Y realmente después de esto fue gratificante el poder acercarnos a cada persona y poder decirles en qué puedo ayudarle, ¿no? Realmente esto del servir es algo que Jesús nos dio ejemplo, y yo quiero precisamente, yo quiero platicarte de una historia en las Escrituras sobre el servir. Y yo quiero decirte que considerando la situación, considerando quién es nuestro Señor Jesucristo, no he visto un acto de servicio tan grande, con tanta humildad, que el que Él llevó a cabo. Mira, te leo los versículos. Jesús está allí en ese momento de la última cena con sus discípulos, y es Juan 13, versos del 3 al 5. Les estoy leyendo en la versión traducción lenguaje actual, y dice el verso 3: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Wow. El verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Yo me quedé meditando en esto y yo pensaba en dos cosas. Jesús sabía su identidad, sabía que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Él no le importó tomar el papel de un sirviente para hacer esa actividad, porque Él sabía quién era, Él sabía su identidad, pero además también nos dice que Él sabía que ese era el último tiempo, la última cena que iba a tener con sus discípulos y sabía lo que se venía, sabía que iba a regresar al Padre. Y vemos esta escena con Jesús allí lavándole los pies. Yo me imagino a los discípulos. Se deben haber quedado totalmente sorprendidos viendo a Jesús con una sencillez y con una humildad, siendo Él el Hijo de Dios, pero también siendo Maestro y Señor de sus discípulos. Y ese acto, el acto de lavarles los pies a las personas en aquella época, realmente era un acto que se le dejaba al sirviente más humilde. Yo te quiero decir que había niveles aún dentro de los sirvientes. Esa tarea era delegada para el último de los sirvientes, para el más humilde. Y aún Jesús, delante de todos sus discípulos, realizó aquella tarea. Se quitó el manto, se puso la toalla, tomó una pequeña vasija y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Yo me imagino, como les decía, que deben haber quedado asombrados. Y este acto que él realizó me hizo pensar dos cosas. Mira, Mateo 20:28 dice, yo el Hijo del Hombre lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. El Hijo de Dios no vino para ser servido, mis amados. Vino para servir y dio su vida en rescate por todos nosotros. Por otra parte, también esta escena, esto que ocurrió, esta historia, me recuerda que anteriormente los discípulos habían tenido allí una discusión sobre quién era el más importante. Entonces, Jesús les muestra esto. Y yo creo que los debe haber dejado boquiabiertos a los discípulos, atónitos. Los debe haber tomado por sorpresa y yo creo que deben haber quedado avergonzados profundamente de ver a su Maestro y a su Señor haciendo esto ante todos ellos. Y más aún cuando les dirige estas palabras. Juan 13, los versos 12 al 17 dice, después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque soy Maestro y Señor. Y les dice, pues si yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Él les estaba diciendo, recordando que esa tarea era delegada a los sirvientes y sin embargo él como el Señor lo hizo, lo llevó a cabo esa tarea y él también se pone como ejemplo, dice que él es el mensajero y que no es más importante que quien lo envía, que era Dios Padre. Y él tomó ese lugar y llevó a cabo el acto de lavamiento. Y yo me quedaba pensando que curiosamente a ninguno de los discípulos se les ocurrió
prepararse para esa cena. Se les ocurrió haberse lavado los pies previamente. Hoy en día, pues, cada uno lo hace cuando toma el baño, ¿verdad? Pero ni siquiera, creo, ellos en ese momento consideraron esta parte. Así que Jesús les recuerda con este acto que si alguno quiere ser el más importante, tiene que ser el último y tiene que ser el que sirve a los demás. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Y es que definitivamente de esta manera es como Dios exalta a los humildes. Santiago 4:10 dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Mis amados, yo creo que como creyentes fieles y también como servidores que hemos sido llamados a ser, tenemos ese llamado a imitar a nuestro Señor Jesucristo y servir a la iglesia, mis amados, sirviéndonos unos a otros, verdaderamente con un amor fraterno. A veces en ese caminar en la iglesia, yo creo que puede ocurrirnos como a los discípulos, que anhelemos tener ese lugar de privilegio, pero se nos olvida lo primordial que nos enseñó Jesús, que es los actos de servicio a los demás. Descuidamos esta parte, mis amados. Pues bien, yo sé que, bueno, pues meditamos un poquito allí en este ejemplo, vimos allí lo que Jesús hizo, pero yo te quiero hablar sobre lo que nos dice la palabra sobre el servir. Quiero que profundicemos un poco más en lo que es el servicio. Y quiero leerte estos versículos. En Romanos 12, 4 al 8 dice, ya lo habíamos leído previamente, y dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños para hacerlo. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Yo creo que lo primero que necesitamos reconocer es que es Dios quien nos ha otorgado estos dones y los ha dado para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Mira, veamos estos primeros dos versículos. Vamos a ir viendo estos versículos, pero veamos estos dos. El verso 4 dice que tenemos un cuerpo con muchos miembros y no todos desempeñan la misma función. Cada uno de ellos trabaja a la orden del cerebro para darle bienestar al cuerpo, como lo decíamos. Así que cada miembro tiene una razón de ser. El verso 5 nos habla de que la iglesia es construida por cada uno de los miembros. Y eso me recuerda este otro versículo en 1 de Pedro 2, 4 y 5. No lo voy a leer, pero lo que nos habla es que si Jesús, siendo piedra viva, fue escogido por Dios, a nosotros también nos escogió como piedras vivas para que juntos formemos la iglesia, para que conformemos a su iglesia.
Así como Jesús siendo la piedra escogida, siendo la piedra angular que tomó para edificar a la iglesia, así nos escogió a nosotros también para edificar también el cuerpo de Cristo. Veamos con detenimiento más adelante, en el verso 11, nos dice, nos exhorta a que trabajemos con ánimo y que lo hagamos para Dios con entusiasmo. Regresándome un poco, previamente en el verso 6 nos habla de que es Dios quien nos dio esas diferentes capacidades y todo de acuerdo a su voluntad. Ahí menciona el don de hablar, que es el don de profecía. Y este es un don muy interesante que más adelante voy a comentarles brevemente un poco sobre esto, pero quiero centrarme en estos otros dones que nos comenta, en donde describe las capacidades, dice servir a otros, enseñar, animar o exhortar a los demás, compartir, dirigir y hacer misericordia ayudando a los necesitados. Yo veo que en todo esto nos muestra la variedad de formas que hay en el cuerpo de Cristo. Cada uno de esos miembros que tiene una función diferente. Y definitivamente esto es por la gracia que Dios nos ha dado. Y también esto refleja la naturaleza diversa que tiene la iglesia y los diferentes roles que son necesarios para un crecimiento saludable de esta. Mira, estos dones que Dios nos ha dado realmente son únicos y debemos considerarlos valiosos ante los ojos de todos. Y yo creo que debemos siempre usarlos con respeto y tener el respeto por nuestros demás hermanos que han sido habilitados con esos dones. Estos dones son como de servicio en lo natural, y el don de profecía creo que se considera más un don espiritual. Realmente este don primeramente le confiere a la persona de parte de Dios el entendimiento personal de lo que Dios quiere transmitir a su iglesia, y de esa manera es que lo hace. Le da el entendimiento a la persona de su voluntad, de lo que quiere expresar a la iglesia, y a través de él lo hace. Y yo creo que es de sumo cuidado, porque dice la palabra que si Dios así lo quiere y que sea conforme a la medida de fe, dicen también otra versión. Y yo quiero decirte que el objetivo definitivo que Dios tiene al repartir estos dones es para edificar el cuerpo de Cristo, para que aprendamos estas obras de servicio. Y esto sin duda va a traer unidad a la iglesia, va a traer el cumplimiento del propósito por el cual Dios nos ha habilitado con estos dones. Mira, Efesios 4:12 dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes, dice esta versión. Y yo finalmente, quiero comentarte 3 motivos que debemos considerar por los cuales nosotros debemos servir, mis amados. Mira, el primero, número 1, el primer motivo, porque Jesús sirvió. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él Señor y Maestro, como lo describe su palabra,
Él nos dio ejemplo y Él sirvió. Y en ese acto del lavamiento de los pies a sus discípulos, mostró esa humildad y esa sencillez y definitivamente un total desapego a su deidad, al hecho de ser Dios Hijo. Él lo hizo sin considerar todo esto. Y dice estos versículos en Juan 13, 14, 15, dice, ejemplo les he dado, así como yo lo he hecho, ustedes también deben hacerlo. Segundo motivo, porque como creyentes somos llamados a servir. Cuando nos convertimos en creyentes de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser parte del cuerpo y tenemos ese llamado ineludible para el servicio, mis amados. Como les decía, el cuerpo es guiado por el cerebro y da la orden a cada miembro para que funcione, y esto es lo que permite que funcione, y en un sentido decía yo también que le dé bienestar al cuerpo. Lo mismo ocurre en la iglesia, mis amados. Cristo es la cabeza, y dice 1 Corintios 12, versos 25 al 27, dice, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Así es, mis amados. Hemos sido conformados como miembros y parte del cuerpo de Cristo, como miembros de su iglesia para el servicio. Y el punto número 3, y creo que también es muy importante, porque solo juntos vamos a dar testimonio a todos los demás, vamos a dar testimonio a la humanidad del amor de Cristo. Aún a pesar de que pueda haber diferencias, dicen ahí las Escrituras, no todos somos manos, no todos somos pies. Aún a pesar de esas diferencias, necesitamos trabajar todos juntos, porque es la manera en que Dios nos hizo y es la manera en que Dios lo quiere. Efesios 4:12 dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Otra versión, Dios habla hoy, dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es, mis amados. Entonces, la palabra nos habla sobre servir, y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, nos dio ejemplo, mis amados. Si eres creyente, si has confesado a Jesús como tu Señor, tu Maestro y tu Salvador, tienes un llamado para el servicio también. Así como se los hizo ver a sus discípulos, tú y yo tenemos un llamado a servir, amado. Vamos a orar para terminar este tiempo, esta charla, y que Dios obre en nosotros para que consideremos este llamado. Precioso Jesús, gracias, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú nos diste ejemplo. Tú te despojaste de tu deidad, tú te despojaste de tu señorío, de todo prejuicio que en lo natural el ser humano, nosotros podemos tener. Y tú nos diste ejemplo. Tú lo hiciste con tus discípulos, pero esto nos lo estás hablando a nosotros. Que al ser conformados como el cuerpo de Cristo, somos llamados a servir. Somos llamados a hacer esa unidad en el cuerpo, para que de esa manera funcionemos armónicamente. Tú eres la cabeza, amado Jesús.
Tú eres ese centro de mando que tiene ese plan, ese propósito para cada uno de los miembros. Señor, úsanos, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Queremos ser parte de tu iglesia, queremos ser parte del cuerpo y queremos dar testimonio de tu amor, Señor, a través de esos actos de servicio. Queremos que los demás, que toda la humanidad pueda verte a ti con ese amor y esa humildad, sirviendo a cada uno, sirviendo para sus necesidades. Amado Señor, gracias. Gracias. Pon esto en nuestros corazones, este llamado a servir. Tu palabra también nos dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Tenemos ese llamado a ser obreros. Tenemos ese llamado para servir en el campo, para la expansión de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Y te damos las gracias en tu santo nombre. Amén. Amén, mis amados. Pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes y solamente me resta, antes de despedirnos, recordarles, tenemos 2 reuniones los domingos a las 11 y a la 1 de la tarde. No se lo pierdan. La verdad es que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra para ti, amado. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Entérense de los eventos y de todo lo que la iglesia prepara para todos ustedes, para todos nosotros. Y no nos olvidemos de ser fieles con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas, amados. Lo pueden hacer de manera directa o lo pueden hacer por medios de transferencia. Allí abajo van a ponerles las maneras como pueden estar dando y ofrendando. Mis amados, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.